Hola Carola, ¿qué tal? Buenos días acá en México y creo que ya noches en Madrid. Gracias por por aceptar esta entrevista, dando un poquito, hablando un poquito de ti. Platicamos ahorita, doy una breve introducción. Eres boliviana, estabas Sí, trabajando en Bolivia en temas alrededor de comunicación social. Después entraste a un voluntariado en la UNICEF. Ahí estuviste alrededor de 2 años. Tenías en la mente la idea de hacer una maestría. Decidiste irte a España, a Madrid, a realizar un máster. Y estando allá, aplicaste a la beca del Swedish Institute, a la beca del Instituto Sueco, que fue la que ganaste. Eso lo hiciste este año, en el 2022, a principios de año, y ahora pues ya estás a unos cuantos meses de cambiarte de nueva residencia, irte para Suecia. En ese ínter han pasado muchas cosas que ahorita vamos a platicar un poquito, como aplicaste unas Erasmus Mundus y también has tenido experiencia en un máster distinto ahí en Madrid. Entonces, pues esa es un poquito de ti para la gente que nos está escuchando. ¿Qué nos podrías comentar al respecto de ti afuera de lo que acabo yo de decir? ¿Cómo te podrías introducir con ellos? ay, gracias Arturo, primero por la oportunidad para hablar de esto, de la beca bueno, que salió como una oportunidad para mí y poder difundirla para las personas que están interesadas, que se puede, se puede, es igual, la tercera beca en la que postulo, he recibido nos y igual espero que si han recibido nos, no, que no sea, no sea un límite, que van a poder conseguir aquel proyecto tanto de estudios o trabajo que esperan. Quizás algo aparte de mí, que también, como que a diferencia del trabajo, también como que he sido voluntaria en organizaciones de sociedad civil, sobre todo con enfoque feminista, porque soy activista feminista. Y bueno, también creo contenido en redes al respecto, sobre todo para poder informar más cosas de mi país. Como has dicho, yo soy de Bolivia. Y nada, este es el máster que lo estoy haciendo es autofinanciado. Yo me lo pago, pero realmente no quería dejar esa oportunidad de saber que podía hacer algo, un máster en inglés. Por eso he postulado a la beca del Swedish Institute. Entonces, nada, estamos aquí justamente porque recibí la noticia que se iba aceptada a la beca y bueno, ahora en el proceso para ya ver que en unos meses poder estar en Suecia. Fantástico. Esta beca me parece a mí increíble porque además de que Suecia es un país con una excelente calidad de vida, muy solicitado en la región de Escandinavia por los latinos y yo creo que por gente de todo el mundo, pero es una beca completa. Te paga boletos de avión, te da alrededor de $1,000 al mes para tus Ujú. gastos personales, te paga todos los costos de la universidad y además, una cosa que estaba viendo que es interesante es que te mete como en asociaciones, te mete como en grupos de becarios, de profesionistas, en los que se hacen viajes de visitas a empresas alrededor de Suecia, se hacen talleres, se hacen seminarios, eres parte de una red de becarios y de ex becarios. Entonces eso me parece algo muy interesante. No todas las becas lo tienen. Me parece que becas como la Chevening, también tienen esos aspectos, pero ambas, curiosamente, ambas becas tienen una orientación hacia el liderazgo. Entonces creo que probablemente este componente de los grupos, de las redes de contacto, tenga que ver con el hecho de que buscan la iniciativa de liderazgo en sus becarios. Aparte es una beca completa, tiene la virtud de que incluye muchísimas maestrías, muchísimas disciplinas, muchísimos programas. Creo que son alrededor de 650 la última vez que lo conté. Conté las maestrías, es un PDF gigantesco de muchísimas hojas, conté las de una hoja y lo multipliqué por el número de hojas que habían y me daban como 600, más de 650. Y aparte de muchas disciplinas, o sea, encuentras algunas maestrías de áreas médicas, de ingenierías, de todo tipo de ingenierías, pero además de, como tu caso, de comunicación, licenciaturas, marketing, relaciones públicas, recursos humanos. Entonces, muy completo. Yo siempre la recomiendo para gente que me pregunta, oye, yo estoy buscando una maestría o una beca para esta área. Yo digo, bueno, pues entra a ver este PDF de las becas del Instituto Sueco porque hay muchas. Sin embargo, tiene la desventaja de que solamente pocos países pueden acceder a ella. Y déjame leerlo ahorita para los que nos estén escuchando. Los países que esta beca permiten participar son 42.
Sin embargo, de Latinoamérica son Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras y Perú. Esos 7 países. Lamentablemente, no todo Latinoamérica, mi país, México, no queda. Eso me parte ahí el corazón, pero pues bueno, aquí hay otros 7 países que sí, y en este caso Bolivia, como el tuyo, es una excelente oportunidad para nacionales de estos países de acá, estos 7, y aparte es una beca que es financiada por el Instituto Sueco, pero que a su vez es una especie como de codependencia del Ministerio de Asuntos Exteriores sueco. O sea, es un programa de gobierno finalmente. Así que es súper confiable, súper serio y pues me parece que la mejor beca que hay para Suecia. Aplicaste unas Erasmus Mundus, nos decías, si quieres ahorita nos vamos para allá, para el tema de cómo fue Claro. tu experiencia con ellas, pero ¿qué nos puedes decir acerca de qué estudiaste en tu carrera, cuándo te graduaste y de qué era el voluntariado que estabas haciendo en la UNICEF? También creo que a mucha gente le podría interesar saber cómo aplicaste ese voluntariado. Yo he hecho algunos videos al respecto, pero no he entrevistado a nadie que haya hecho un voluntariado. Sin embargo, si pudieras comentarnos como que de una manera muy rápida cómo fue el proceso, si era remunerado, si era remoto, cómo ha sido trabajar con la UNICEF, solamente para gente que le interesara también ese tema. Y pues, ¿a qué maestría aplicaste en Suecia? ¿A qué universidad te vas en unos meses? Y ese tipo de respuestas. Claro, claro, súper, un poco el recorrido de cómo llegó acá. Bueno, estudié comunicación social en Bolivia, estudié comunicación social, a eso por 2018. Y posteriormente he estado, bueno, creo que como todos salimos, no sabemos qué hacer del trabajo, a veces muchos sentimos que de verdad no sabemos nada y que son 4 años. Eh, Igual como el paréntesis, en mi caso era porque yo me gradué por excelencia, entonces salí unos 6 meses antes de la universidad, que es como el premio que te dan por salir por excelencia. Entonces ya realmente como que estaba como, tengo que buscar algo, eso me da la oportunidad de trabajar primero en hacer voluntariados en organizaciones que después han sido pasantías y sobre todo organizaciones feministas, y ya iba ganando un poco de experiencia y aparece la oportunidad de postularte a el voluntariado de Naciones Unidas, en este caso de UNICEF en comunicación. Y al principio decía no, no, que no iba a poder, pensé que no iba a poder porque no entendía que realmente en muchos de los casos cumplía con los requisitos. Y bueno, creo que te lleva, ¿no? Ese complejo que a veces tenemos de pensar que no vamos a poder hacer algo. Eh, y lo hice, postulé. Entonces, y nada, fue un proceso de que más la página, igual haciendo paréntesis, sobre todo el tema de voluntariado de Naciones Unidas, es muy amigable en todo sentido, de tanto de que subes tu currículum, de la postulación con tu currículum, nada más tú ves a qué postular, te llaman, está muy bien el proceso, más aún porque lo manejan las oficinas de voluntariados de Naciones Unidas de los países, hacen el seguimiento con las oficinas de Naciones Unidas, que en mi caso era UNICEF, y pasando los procesos de selección, llegué a la entrevista final, era con los jefes y con los de voluntarios de Naciones Unidas, y pude tener la oportunidad de hacer este voluntariado, que es como un trabajo, porque te pagan, tienes que estar 8 horas y las oficinas te reconocen a ti como staff. Mm. Entonces, como que tienes los beneficios del seguro como el staff, que es un gran seguro, tienes las oportunidades tanto de crecimiento, porque no solamente es como que el pago que te dan a ti mensual, sino que también es que te dan anual un monto que es un incentivo para que tú hagas cursos. Excelente. Entonces, por ese lado también como que les importa mucho que te formes. Y estuve ese tiempo que me ayudó como claramente a empezar como no, mi formación profesional como comunicadora, a aprender un montón, más aún porque yo siempre me gustó mucho trabajar con el enfoque de derechos humanos, y he podido aprender muchísimo con el enfoque de MISEF. Y esa me ha dado como que la oportunidad de hacer una consultoría a la que sigo hoy en día en Naciones Unidas, que la oficina está en Ginebra, que se llama Saneamiento y Agua para Todos. Y bueno, ya lo que me facilitó también era el inglés. Entonces el trabajo lo que hago hoy en día es en inglés, con traducciones en español y trabajando en comunicación. Entonces como que ha sido una gran base para poder saltar este trabajo en el que estoy hoy en día, que es medio tiempo y es a distancia. Y bueno, a partir de ello, justamente
postulado en todo el proceso que menciono. También he estado postulando ni bien salí de la universidad, primero una Erasmus Mundus que era de estudios de género, que el programa se llama GEMA, y me dijeron como, no, gracias, pero no gracias, no ha sido seleccionada. Y bueno, obviamente mencionando lo que cuesta el proceso porque es un tiempo al que le dedicas, entre leer lo que es la beca, entre ver los requisitos, llenar los requisitos, es todo un tiempo que le dedicas bueno, recibir el no. Y me pasó por segunda vez que igual era un Erasmus Mundus para comunicación digital, de las que dos que sentí que podía postular, me dijeron que no. Pero lo que me ha ayudado y ese proceso de aprendizaje me ha servido mucho para la postulación de la beca de Swedish Institute era, uno, tener todos mis papeles al día. Sobre todo los requisitos básicos que te van a pedir es sobre todo tu título de egreso de bachillerato, del grado, eh, como transcrito al inglés, tus notas transcritas al inglés, tus notas del examen de inglés. Entonces, como que me ha servido como un ejercicio de ya tener esos documentos ya escaneados, guardados, bueno, hacerle seguimiento sobre todo a las notas de inglés, porque sabemos que tanto el IELTS como el TOEFL te dura 2 años, pero también es como esa práctica de que tienes el inglés certificado, que también por mi lado me ha servido mucho el trabajo que tengo hoy en día en inglés. Y nada, así como los dos nodos que he recibido, pero aún así, paralelamente, como que también he tenido la oportunidad de desenvolverme profesionalmente. Y nada, ahora estoy como en España haciendo este máster como si autofinanciado, pero es como muy técnico porque es más como que tiene enfoque de comunicación corporativa y digital, pero realmente yo decía como que me falta la parte social y quiero un máster en inglés y yo no me puedo pagar un máster en inglés porque son muy caros, la vida fuera es muy, muy cara y realmente tengo que buscar la beca y realmente no quería dejar la parte social tampoco porque también era parte de lo que me gusta aprender, lo social, la investigación y demás. Y apareció la beca porque ya medio que estaba levantando mis manos y casualmente justamente me parece tu TikTok de las becas de Swedish Institute y dije como una señal de que no voy a postular. Y nada, entre los tiempos que me ha dado, me fui organizando bueno, pude ver una que es a la que más bien se me ha dado como la oportunidad de poder estudiar en unos meses, que es de máster de comunicación sostenible, que tiene un enfoque más de comunicación para el desarrollo, tiene un enfoque como de teoría crítica social, cambio social, en la Universidad de John Coping en Suecia. Entonces, así llego hasta hoy en día, postulo a la beca y más bien hace como ya una semana y media recibí la noticia que he sido una de las elegidas, porque son de 8,000 aplicantes, escogen a 432. Wow, wow. Y increíble porque ya tenías dos experiencias negativas y como tú dices, son Sí. desgastantes, ¿no? Porque le dedicas tiempo, le dedicas dinero. Yo sé que estas son preguntas siempre hipotéticas, tenemos que hacer suposiciones para responderlas, pero ¿qué crees que fue lo que, o sea, claramente tienes el perfil ganador de una beca porque ahora ganaste una? ¿Qué crees que fue lo que falló con las Erasmus Mundus? Sí, a ver, yo creo lo que falló, uno, es el no haberme organizado, el pensar que ni bien salía de la universidad, iba a conseguir la primera beca que podía, porque era esa fórmula que te pinta, ¿no? Universidad, máster, máster con beca y puedes. Entonces, creo que lo he hecho como muy a la corrida, no haberme dado tiempo para leer bien los requisitos y sobre todo, lo que también me ha servido mucho creo que tener una respuesta positiva en este máster ha sido el darme tiempo de escribir una buena carta de motivación, porque las anteriores cartas de motivación creo que ni me da vergüenza leerlas ahora, que era como, sí, o sea, no tenían una estructura, era muy, no solamente era la carencia de estructura, sino que además yo ponía como, me la merezco, porque me la merezco y nada, y no les mostré, claramente es un diálogo en el que tú tienes que decir, ¿qué vas a aportar? ¿Qué vas a aportar al máster? ¿Qué vas a aportar? Entonces, ¿qué valor tienes tú para que te escojan ellos? Y es Claro. algo que realmente me ha costado, o sea, ha sido que ese proceso de entender realmente que he escrito cartas muy al aire, que hoy en día, que cuando ya me tocaba escribir las cartas de postulación para, sobre todo para las universidades, me ha servido mucho como para el ejercicio, para aprender de ello y poder leer, darme más tiempo para leer cómo se escriben cartas de motivación. Hay libros que están en línea de los mejores ensayos de Harvard, para entrar a Harvard, ver cómo son las introducciones, que no necesariamente tienen que ser tan técnicas, que puedes dar como una oración de tu vida. Entonces, como que toda esa estructura me ha ayudado mucho como para poder
adaptar mi experiencia laboral, porque tampoco he mentido, en ningún momento tampoco me he puesto flores donde no las tenía. Entonces, así como cómo estructurar todo lo que yo tenía en una carta que ellos también buscaban. Entonces, como que creo el tiempo de estudio ha sido como el aprendizaje que he tenido. Y eso me ha ayudado también un montón y para poder hacer las cartas para el Swedish Institute. Típico, típico, las cartas de motivación, algo en lo que muchos fallamos. Yo me cuento también entre esas personas. Mis primeras postulaciones fueron rechazos y sobre todo conocí el caso de otras personas que tenían menores promedios que yo, que tenían un menor inglés que yo. Y entonces yo pensaba que, como yo tengo mejor inglés, tengo mejor promedio y tengo mejores extracurriculares y mi experiencia profesional, pues entonces yo, como tú dices, me la merezco más, me la van a dar a mí. Y mi Claro, carta de motivación fatal estaba basada en tratar de impresionar con logros, no tenía estructura, no tenía una intención clara de qué iba a hacer en la maestría o por qué quería la maestría y qué iba a hacer después de la maestría, cómo se conectaba mi perfil con su programa académico, nada de eso. Más bien era una especie de redactar en prosa mi currículum. Y gané esto y totalmente, luego total. tal cosa y me fui a trabajar a tal lugar y después Y denme la beca. básicamente, ¿no? Entonces, no entendí que ellos te quieren conocer, ¿no? Que, o sea, no quieren ver tus logros, quieren ver qué has aprendido, qué has reflexionado, por qué quieres estudiar, cuáles son tus objetivos profesionales, qué reflexión has dado, o sea, que realmente tengas una historia que contar. Y muchas personas piensan, es que yo no me he ido a hacer un voluntariado a África, ¿no? O, es que fulanito que ganó la beca rescató a un niño de un incendio y pues tiene una gran historia para contar. Realmente no, sino más bien se trata de conocernos a nosotros mismos y saber por qué queremos las cosas y que tenga sentido, que haya una congruencia de por qué estamos queriendo estudiar este máster. Muchas personas quieren estudiar el máster pues porque es una, como tú dices, es una fórmula, ¿no? La fórmula que nos han planteado. Graduándonos de universidad, maestría, trabajo. Y maestría en el extranjero, mejor. Entonces, Claro. aplicamos sin mucha idea de cómo escribir una carta de motivación, pero aprendiste a hacer eso y escribiste una para el Swedish Institute. Algo curioso hablando de eso es que, bueno, entre los requisitos nos piden ser nacional de alguno de estos 42 países, además tener experiencia profesional al menos 3,000 horas, que es como un año y medio de tiempo completo, de full time, de Sí. 40 horas a la semana, y tener experiencia de liderazgo. Ahora, el tema de la experiencia de liderazgo, siempre que me lo preguntan a mí en redes sociales, es difícil responder porque es un poco subjetiva y de hecho ellos Sí. también lo explican de una manera muy subjetiva. Lo voy a leer para tenerlo acá presente. Lo que ellos dicen es, la experiencia de liderazgo implica la experiencia para dirigir a otros colegas, organizaciones, el mandato para influir en la estrategia de desarrollo de la organización en la que se trabaja, la asignación de tareas a los colegas y la familiaridad con los procesos de toma de decisiones. O sea, es una especie de definición de diccionario de liderazgo. Entonces, en tu caso, cómo pudiste demostrar el liderazgo? ¿Cómo cumpliste con ese requisito que piden? ¿Qué les mostraste y cómo se los mostraste también, ¿no? Claro, es una buena pregunta la que haces, porque hablando con amigas que igual yo les digo, no, que tienes que postular el siguiente año, que yo sé que tú puedes, gente que conozco, me dicen, no, pero yo, ¿qué tengo con liderazgo? Yo, a ver, no es que tienes que ser CEO, o sea, no tienes que ser director general de una empresa para que realmente vean que puedes obtener este objetivo de liderazgo, ¿no? Sino lo que quieren ver es lo que, o sea, parece subjetivo, pero un poco desglosando, es el rol de quizás responsable, y en mi caso, hay uno que pones desarrollo de la empresa o de organización. Entonces, yo lo que puse como que era parte de lo que ejemplifiqué como la experiencia de liderazgo que tengo ha sido liderar campañas de comunicación y estrategias de comunicación. Entonces, pensando quizás he sido responsable en este proyecto, quizás he administrado cierta forma en la que esta organización ha cambiado de una u otra forma. He aportado para esto. Entonces, como son esas palabras que yo creo que gran parte de la que cree que no tiene ese rol de liderazgo, lo tiene. El problema es que a veces pensamos que para ser líder tenemos que ser los jefes o tenemos que tener ese cargo de encargado de comunicación, de la oficina de comunicación o la de la oficina de logísticas. No es tan así, sino que te pueden haber dado un rol de haber liderado una campaña, de haber llevado a cabo un proyecto. No tiene que ser el proyecto que haya cambiado la ciudad ni la organización como tal, sino que proyecto puntual, y con eso ya está tu rol de liderazgo. O sea, yo creo que también nos ponemos como cosas muy grandes y nos nublamos, y no es así.
En mi caso era lo que ya mencioné, era haber liderado campañas de comunicación, estrategias de comunicación con juventudes, campañas de comunicación con este enfoque, que me acuerdo que era sobre todo en niñas, porque en UNICEF lideré una campaña de comunicación de niñas y acceso a temas de STEM, que era ciencias, tecnologías, matemáticas, y son cosas que no me he inventado, ¿no? No me he inventado, sino como que me daba cuenta, que podía haber hecho esto. Entonces, era como ponemos ese rol de responsable de tal. Entonces, como que en ese punto y ya puedes saber que cumples con el liderazgo. Como amigo no tiene que ser algo tan grande ni haber sido presidente de un país ni nada, sino como que con esas cosas que yo creo que muchos y muchas lo hemos logrado, sí, sí estamos, ya cumplimos con eso. Correcto, o sea, por lo que entiendo, lo que nos comentas es no verlo como algo tan abstracto, el tema de liderazgo, sino más bien y tratar de identificar en qué momentos de nuestro trabajo, en nuestra vida profesional, hemos tenido responsabilidades y cómo han impactado esas responsabilidades. En tu caso dices, lideraste una campaña. Cuando dices que lideraste una campaña, ¿cómo se ve ese liderazgo? O sea, más bien tú eras la responsable de una actividad que era liderar una campaña en redes sociales orientada hacia un tema de impacto social. Y a eso lo estás catalogando como liderar una campaña, ¿no? O sea, era parte de tus Sí, responsabilidades, pero pues cuando lo examinaste con una lupa más a detalle dijiste, oye, esto es de liderazgo porque yo era la responsable de esto, ¿no? totalmente, totalmente. En ese caso, y hay un ejercicio muy importante cuando puedes hacer y que te ayuda mucho primero hacer también tu currículum, no necesariamente así de tal cual el mejor currículum perfecto como ya tuyo de ti para ti, haber hecho como un check de todo lo que has hecho en tu experiencia laboral y como que ahí cuando lo vas desglosando tú, vas viendo que puedes, pero esto yo he hecho, este cargo de responsabilidad me han hecho tanto ya sea organizar un evento con este impacto. Entonces, son esas cosas que tanto mínimas, te puedes tú también ir sacando, que de nuevo, yo creo que también el problema es que no lo nombramos, entonces, o no lo creemos importante. Y bajo ese sentido, yo creo que podemos identificar, y quizás no era porque tampoco yo podía, es la campaña que estoy ejemplificando, no es porque yo ya era la dueña de la campaña, sino que también tengo un jefe que me decía, sí, bien, mal, pero me ha dado la oportunidad de yo liderar tener la responsabilidad de algo y me ha ayudado mucho para ponerlo como para ya el requisito de la beca. Bien, excelente. Y otro punto interesante de esta beca es que se divide en dos partes. Es decir, por un lado te aceptan en las universidades. Suecia Sí. tiene una plataforma que se llama, creo que Admissions, algo, es University Admissions, sí. universityadmissions.se del dominio de Ujú. Suecia. Y es una plataforma como a nivel nacional en la que tú postulas a universidades de todo el país y ahí están todos los programas y como que es una manera de unificar las aceptaciones de todas las universidades del país, como hacerlo un poquito más fácil, más sencillo para todos los involucrados, tanto universidades como postulantes. Tienes que aplicar a cuatro, o más bien puedes aplicar a un máximo de cuatro en esta plataforma. Tiene un costo, creo que estaba viendo, de 900 coronas suecas, que son como un poquito alrededor de $90. Y también aplicas por otro lado a la beca. O sea, son cosas separadas, la admisión a la universidad Sí. y la admisión a la beca. Curiosamente, la beca no te examina tu promedio. Tú decías, por ejemplo, que te graduaste con excelencia. Sin embargo, para esta No ha beca, sido. eso no es un factor, no te lo examinan, ¿no? No te examinan el No. nivel de inglés, no te examinan, por ejemplo, la edad, me parece que tampoco hay un límite de edad. No. Esas cosas que suelen ser las que solemos creer que tienen un impacto en ganar una beca, ellos no lo revisan, a ellos les interesa tu experiencia de liderazgo, sobre todo relacionado a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Sí. A los SDGs y tu experiencia profesional, porque le dejan ese trabajo de examinar tu perfil universitario a las universidades. O sea, si ya te aceptó una universidad, perfecto, ellos ya hicieron el trabajo de filtrar tu nivel de inglés, el trabajo de filtrar tu promedio académico, que puedas cumplir con los requisitos académicos del programa de maestría. Ellos ya te aceptaron, Ujú. ahora yo te la voy a financiar, te voy a hacer mi propio filtro basado en tu experiencia profesional y basado en tu experiencia de liderazgo, y entonces pues ya está todo en forma. Te aceptó la universidad y yo te la estoy pagando, ahí tienes tu manera de estudiar en Suecia. Me parece muy interesante porque así no suelen funcionar las becas. Normalmente las becas sí te examinan tu promedio, sí te examinan tu nivel de inglés. En este caso no, los requisitos son experiencia profesional y liderazgo. Tú, por la naturaleza de tu trabajo está súper relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible, o sea, casi casi que no tienes que explicarlo, o sea, es la naturaleza de tu trabajo, pero
me gustaría saber si tú explícitamente relacionaste tu perfil con los objetivos de desarrollo sostenible para cumplir con este aspecto de esta beca. Bueno, en mi caso, ya de por sí, bueno, lo que mencionas, la beca sí, lo que se enfoca es que sobre todo con los requisitos básicos de tener 3.000 horas de trabajo mínimo, pero bueno, en el liderazgo y en tu enfoque, sobre todo en los objetivos de desarrollo. En mi caso, mi trabajo actual trabaja por el objetivo del desarrollo 6, o sea, es acceso y agua y saneamiento para todos. El otro, en UNICEF ya era reducción de desigualdades porque tiene diferentes ODS ya dentro de lo que es UNICEF. Eh, y en el anterior, que era una organización feminista, ya tenía el objetivo de desarrollo número 5, que era igualdad de género. Pero igual es como que veía igual unos, o sea, porque hay como algunos grupos para postular y unos como que había gente que también tenía un perfil mucho más quizás administrativo y demás. Pero yo creo que igual un ejercicio que le puede servir mucho a las personas es darse tiempo de leer los objetivos para el desarrollo, que no necesariamente tienen que estar enfocados, como en mi caso sí ha sido, pero hay, si no me equivoco, es el 8 de reducción de desarrollo y trabajo digno. Entonces, si tú has sido jefe de recursos humanos o jefa de recursos humanos y has visto que has podido aportar en ciertas cosas, no necesariamente respondiendo a uno, pero ahí sí se responde porque has podido hacer de trabajo comunicación o poder aportar laboralmente en cierto sentido, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, eso más aún porque como has mencionado previamente, las maestrías que la beca te puede apoyar son amplias. Hay una hasta que son más como, que dirías como una beca está financiando esta porque no está tan relacionada a lo social ni a lo, quizás a lo académico, como quizás digas marketing, pero marketing puro. O sea, hay maestrías que creo que a diferencia de otras becas, pues si tú has hecho marketing y quieres hacer un máster en marketing o de manejo de marca o de logística y demás, esta beca sí te cubre. Y dirías, pero ¿cómo te va? ¿Cómo se relaciona eso con los objetivos de desarrollo? Yo creo que ahí es un trabajo de poder ver que quizás reducción de desigualdades, que hay como igual, como un poco más generales, que puedes mirar y que puedes enfocarlo y que no necesariamente, porque creo que también mucha gente como que deja de hacerlo porque cree que no. Entonces ya creo que cuando ya tú haces el ejercicio de hacer tu currículum, puedes ver qué has hecho y cómo se puede enfocar, dándote un tiempo también para revisar los objetivos del desarrollo, que son 17, y estoy segura que más aún si te quieres ganar una beca es porque no necesariamente porque has estudiado ciencias sociales, sino que ya has hecho matemática pura como tal, tienes algo, un objetivo social de querer mejorar algo. Entonces, ya de una u otra forma, yo creo que las personas que ya creen que, y han visto y creen que tienen el perfil para postularlo, ya tienen, hacer nada más es como cómo alineo esto y porque aún así en el currículum que te pide, que es más algo la beca que tiene en su página son formularios que tú tienes que llenar bajo esos formularios tu currículum y tus cartas. No es como que tú subes tu carta aparte y ya. Tienen unos formularios específicos y entre ellos tienen un currículum que tú lo tienes que descargar. Está en formato Word con una página de instrucciones de cómo llenarlo y la otra como que tú tienes que llenar bajo ese formato. Entonces, y te piden que bajo tú lo que explicas de he trabajado en comunicación, por ejemplo, tienen como una opción para que tú pongas bajo qué objetivo el desarrollo. Entonces, es un ejercicio que tú tienes que ya relacionarlo a eso. Interesante y estoy completamente de acuerdo. Creo que también las personas que no están muy familiarizadas con estos temas, porque no tienen por qué estarlo, o sea, simplemente han escuchado de Totalmente. maestrías, han escuchado de becas, pero viven la experiencia de los mitos de las becas. Para empezar, que son solamente para las gentes que tienen muy buenos promedios, que en este caso sí se relaciona con los objetivos de desarrollo sostenible, entonces es para trabajadores sociales, y yo, pues yo no soy trabajador social, entonces yo jamás voy a ganar esta beca. Me parece algo muy cierto Total. lo que tú dices, que prácticamente todas las personas del mundo, de alguna manera u otra, estamos relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible, con alguno de los 17, porque además de ser 17, cada uno tiene subobjetivos y tiene metas y tiene puntos. Entonces, incluso si eres un maestro de primaria, tú estás trabajando en el objetivo de desarrollo sostenible número 4, que es educación de calidad, y que seas un maestro en una escuela primaria en tu pueblo, eso ya es un aporte a los objetivos de desarrollo sostenible, pero tienes que tener claridad de cómo lo estás haciendo, tienes que tener claridad de por qué ir a Suecia te va a mejorar para en tu comunidad hacer un impacto en este sentido. Entonces, no es un caso de tener que ser un trabajador social, sino más bien es un caso de entender cómo estamos aportando esos objetivos que de alguna manera u otra yo creo que todos los profesionistas del mundo estamos asociados con ellos.
son objetivos Exacto. muy amplios, ¿no? Entonces, sí, es un tema de conocernos a nosotros mismos, como tú has dicho, un ejercicio de explorar, pero también es un ejercicio de un poquito de estrategia y un poquito de creatividad, de saber cómo vamos a conectarnos con alguno de ellos, ¿no? Creo que Ujú. es un punto muy importante que haces para no autodescartarnos, no decir, perfecto, esto es para la gente que lleva toda su Exacto. vida en ONGs, o esto es para la gente que ha Sí. dedicado toda su vida a actividades no remuneradas. No es así. O sea, no se trata de eso, relacionar tu perfil con los SDGs. Entonces, muy interesante eso que nos comentas. Y por otro lado, también en los requisitos nos piden un motivation. Dicen así literal, un motivation. Yo no he entrado al portal. No dicen carta de motivación. Entonces, me llama la atención en qué es esto realmente. Cuando ya estás presentando el formulario, ¿cómo se ve eso del motivation? ¿Qué es? Es un texto que tienes que escribir ahí. ¿Cuántos caracteres son? ¿Cuántas palabras? ¿Tienes que anexar una carta? ¿Cómo es el tema del motivation? Sí, a ver, a diferencia, yo creo que mucha gente que ha estado siguiendo cómo es el formato de la Swedish Institute hace tiempo, es que han ido cambiando mucho. O sea, cada año está siendo distinto. Entonces, yo creo que más aún porque mucha gente aplica, entonces han tenido que ver formas más fáciles de filtrar, porque en mi caso, 8,000 aplicantes en 2 meses no debe ser fácil. Entonces, yo sabía que hace 2 años era una carta de como una hoja plana y media. El año pasado era ya de una plana, obviamente como que entre 500 caracteres y demás. No, entre 500 palabras. Entonces, este año lo que hicieron diferente es primero subirte todos los formularios desde octubre. Eso lo han hecho, de la de tanto como de tu prueba de trabajo, prueba de haber hecho voluntariado extra trabajo, eh, el formulario del currículum, y además las 2 cartas de recomendación. Eso ya lo suben, pero no suben el formulario de la carta de motivación a diferencia de otros años. Y como que mucha gente estaba como preocupada. En este caso, en mi caso, que quizás cambia para el siguiente año, pero es bueno para tomarlo en cuenta, habilitaron un portal para que tú apliques y a diferencia de una carta como tal, era en 1000 caracteres, tienes que responder, que es como un párrafo, tienes que responder bajo la pregunta de cómo tú estudiando en Suecia y por qué puedes aportar con lo que vayas a hacer. Es como la pregunta general, o sea, la pregunta como tal no cambia de cuál es tu aporte para Suecia, qué has identificado y qué piensas, o sea, por qué Suecia y por qué el máster, ¿no? Básicamente. Entonces, ha sido un ejercicio muy complicado porque cuando me escribes una carta te da para justificar lo que dices, pero los 1000 caracteres no sabías yo no sabía cómo condensar todo, más aún porque tú sabes eso desde que abren la beca hasta que la cierran, que en este año ha sido 3 semanas. Así que nada, mucha gente ya tenía cartas escritas que nada más estaba a subir y todo, y como que a todos les quitó la estructura porque realmente 1000 caracteres, aunque ya has escrito mucho, te tienes que condensar. Así que en ese caso, el consejo que daría es ser como muy, muy simples, o sea, como no simplificar mucho la información, respondiendo del por qué Suecia, por qué tú en oraciones, qué, has, qué, qué falencias encontró en tu país y cómo lo vas a mejorar. Mm, Así. O sea, no, o sea, y hacer un ejercicio de una semana de escribir, 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 porque te va a salir, porque hay palabras que, aunque no creas, están. Es como hacer un tweet. Es como hacer un tweet, porque tienes el límite de los caracteres, porque además no es largo, entonces te va a dar para revolver, para responder, para saber que te falta algo, y ahora sí tienes que hacer conclusiones. Entonces yo creo que uno de los retos más grandes ha sido ese cambio que han hecho, que entiendo que es para la facilidad también de ellos de poder filtrar mejor a las personas con mayor posibilidad, porque realmente escoger como entre 8,000 y 10,000 personas que cada año postulan en 2 meses no debe ser sencillo, y para hacerlo bien, yo creo que han facilitado este proceso de menos caracteres y vamos más a lo puntual, de por qué quieres en Suecia, porque tú y cómo, y qué vas a hacer tú con esta beca, de qué mm, te va a servir. Entonces, esa ha sido como que ya la diferencia. Por eso dice motivation más que carta de motivación. curioso, ya veo. Sí, Ok. Mencionas de un grupo, eso está interesante. Me imagino un grupo de Facebook. sí, sí, es un grupo de Facebook que bueno, me ha servido mucho básicamente porque había mucha gente con muchas dudas, se llama como La Beca,
como Swedish Institute Applicants, que es la única que hay, entiendo, el único grupo que hay, que lo crearon como los que, gente que se ganó la beca, que ahora está en Suecia, porque tenía que siempre hay uno de la Chevening, que hay otro de la Fulbright, y que faltaba como un espacio que los que quieren aplicar puedan resolver dudas, más aún porque a diferencia como en las que acabo de mencionar, las becas que acabo de mencionar, la del Swedish Institute no es una beca gestionada por las embajadas de los países. O sea, tú no puedes, o sea, la Chevening tú postulas y en la embajada del país está el jurado que va a decir, en cambio, y ahí puedes, y hacen eventos para responder dudas, para informar, ellos gestionan toda la información por país. En cambio, la Swedish Institute es como que todo gestionado desde Suecia. Y cuando tú tienes alguna duda de algún tema, te mandan para hacer preguntas, la pregunta del correo, que te va a llegar las respuestas, si no sabes tienes que leer todo, entonces como que hace una facilidad el poder saber de este grupo porque quizás algunas dudas las tenías en común con otras personas y te ayudaban a responder porque era gente que también estaba en el mismo proceso, ¿no? Entonces como que eso facilitaba mucho, tanto como igual de nuevo hacer redes de gente que está con la misma duda que tú, eh, y también ver también qué otras dudas surgían en el proceso, entre ellas la de saber qué carta o si no carta o qué pasaba. Claro, sí, ese es un gran tip. Los grupos de Facebook suelen funcionar bastante bien para las becas. Yo he conocido algunos, por ejemplo, unos para la GKS, para la beca de Corea. Entonces, si estás aplicando para uno, creo que es una buena idea que busques si hay en Facebook alguno, porque suelen haber, como tú dices, personas que ya están haciendo lo mismo que tú y también incluso personas de tu misma región del mundo. Por ejemplo, hay una beca de GKS para latinos y para mexicanos. ¿Mm? Entonces, incluso las conversiones que tienes en el grupo son más específicas. ¿Cómo hago esto en México? Claro. ¿Cómo apostillo mis títulos? Cosas de ese tipo. Interesante. Ok, entonces también me gustaría preguntarte, ¿cómo fue el proceso de aplicar a la universidad? Ya hemos hablado que hay una plataforma que es como para facilitar las postulaciones a maestría en Suecia, pero en la práctica, ¿te fue fácil? ¿Te fue difícil? ¿Qué documentos te pidieron? ¿Qué nivel de inglés tienes? ¿Qué nos pudieras platicar al respecto del proceso de postulación a las universidades? Súper. A ver, sí, aunque becado o no, tú tienes que postular a las universidades por un sistema ya los he mencionado, que es de estudios en Suecia. O sea, tú además aplicando beca o no, tienes que pagar. O sea, independientemente de que vayas a aplicar a la beca, tienes que pagar el mínimo de como $90 para poder subir tu postulación y para que sea considerada sobre todo. Dato curioso ahí que se abre alrededor de octubre y se cierra a finales de enero. Tienes tiempo. Entonces, si tú eres de los primeros en subir y ya has pagado, puedes recibir feedbacks de las mismas universidades, o sea, pueden retroalimentarte también, o sea, por eso también es bueno, algo que yo no lo he hecho, pero es un consejo que yo lo haría, es aplicar, tener listo todo antes también de la misma aplicación, porque si eres de los primeros meses que aplica, la universidad te puede decir, no, mira que esto no vamos a aceptar, porque eso pueden revisar y te pueden dar un feedback, entonces eso es algo que es muy clave para hacerlo. Entonces, claro, en el proceso ya de la universidad, tú, pues, te dan como para escoger 4 opciones de universidades, que las cuales están en una jerarquía. Es decir, que no vas a postular a las 4 y te van a aceptar a las 4 por sí. O sea, si tú tienes que tener orden de cuál quieres primero y las otras por si no te aceptan en la primera, porque de nuevo, si no te aceptan en la primera, recién en la segunda te van a considerar tu postulación. Entonces, tienes que estar tú segura de cuál es tu ranking de qué universidades y qué másteres, o sea, de qué universidades y másteres, porque de nuevo el consejo que yo doy a las personas que quieran postular a esta beca, primero vean el PDF que tú has mencionado de las becas que te cubre, de los másteres que te cubre la beca. Porque hay muchos más másteres en Suecia, hay muchos más que yo vi, pero que no estaban cubiertos por la beca. Y sé de una persona que nos ganó la beca, pero porque no sabía que su máster no era cubierto, y eso es algo muy importante, que no lo cubría. Primero vean el PDF de las maestrías y ahí vean realmente, estas me gustan, estas yo creo que sí. Vayan a las universidades y ahí, o sea, filtren los másters por el PDF primero, porque por ahí hay una que les gusta y todo, pero no está cubierta por la beca y han perdido tiempo. Entonces, vayan a buscar el PDF que lo suelen actualizar igual cuando vayan a abrir la beca, pero porque puede que una máster esté menos o no, pero usualmente llegan a ser los mismos. Entonces, para que lo miren con tiempo. En mi caso, yo he filtrado todos los que eran comunicación y a los que yo podía postular por los requisitos y he ido mirando universidad por universidad
cuál quería, cuál podía, cuál realmente sabía que me iba a llenar, y ese ha sido un proceso porque también lo que te van a pedir todas las universidades, por lo que no te pide la beca, es el nivel de inglés de 90, como mínimo 90 en el TOEFL, que a diferencia de otras universidades no es tan exigente. Es un buen nivel, pero no es tan exigente. Entonces, en mi caso, yo tenía 99 en el TOEFL, entonces como que yo ya podía, o sea, yo ya estaba como que aplicar. Después tienes que tener una carta de motivación, pero eso no es, o sea, no todas te lo piden. Hay universidades que de verdad solo necesitas tú, y eso me impresionaba, había universidades que no son muchas, que te piden solamente que tengas el bachiller, como tu grado, tu licenciatura, como también transcrita en inglés y tu currículum. O otras sin currículum y otras solamente subir tu pasaporte, que eran como solamente dos requisitos, pero había como otras que sobre todo son como las de Lund, que es como que una de las mejores universidades de Suecia, que sí tiene como muchos más procesos de requisitos, que además te piden una carta de motivación. En mi caso, en la de John Copin, igual me pedían carta de motivación y me pedían la prueba como de mi tesis de investigación, un artículo investigativo, como para que sepan que yo tengo un background. Pero mucho depende de las universidades. Sé que en otras y en otros tipos de másteres con otras áreas les pedían como portafolios. Entonces, yo creo que el ejercicio muy importante es no esperar a que la beca se abra para recién mirar, sino verlo desde ahora para que tú puedas ir tanto transcribiendo todos tus títulos o notas, para algunas que piden notas, otras que no, al inglés. Tienes que ir viendo sobre todo si te piden el portafolio, cómo lo llenas, ver ejemplos, buscar las mismas universidades, ver las redes de exalumnos o los que están estudiando. Yo lo que he hecho es así como que hablar con muchos y hablar con las mismas universidades. Por ejemplo, en mi caso, John Coping, me ha facilitado hablar con una colombiana que está estudiando en John Coping, el máster que yo quería. Entonces, con ella he tenido la facilidad de decir, ¿qué tal es el máster? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Para también saber cómo, o sea, si me voy a enriquecer o no, porque también es bueno tener a primera mano. Entonces, como las universidades te dan esa facilidad y como que más bien ellos están muy interesados en que también tú tengas preguntas, te van a facilitar información tanto de lo que quieras. Así que también es, o sea, no tengan, o sea, si tienen el contacto de la universidad, también háblenles. Así que nada, ese es el ejercicio. Igual, como que lo básico es el inglés, la carta de motivación en gran parte de ellas, sobre todo el título del grado y la licenciatura transcrito al inglés. Así que nada, eso es sobre todo lo importante, que igual esté certificado, que me imagino que ya eso es como que un paso que puede ser. Entonces, como que también sí requiere cierta inversión, porque también te va a tomar un costo extra en pagar la transcripción, pero también es bueno tenerlo porque, como decía, yo ya lo tenía por otras becas. Claro, bien. Tú ya tenías unos documentos porque te habías preparado para otras becas y esta abrió en octubre, cierra en enero la plataforma de inscripción a maestrías y de hecho toda la información la pueden ver en la página. Los links los voy a dejar en la descripción, pero esta es la página más fácil de memorizar que yo he visto en toda mi vida. Es si.se, así sí, sé. Sí. Entonces, no hay pierde con eso, ¿no? Eh, Ahí pueden revisar realmente toda la información. Está muy bien hecha la página de la beca. Tiene toda la información que se necesita. Desde luego que la perspectiva que ahorita, por ejemplo, nos compartes tú, esa es una perspectiva muy única porque ya ganaste la beca, porque eres latina. Pero en temas de información, temas de procedimientos, temas de fechas, temas de qué se requiere, beneficios, requisitos, todo está súper bien explicado en la página. Sí. Pueden entrar a revisarlo por allá. Abre por ahí de octubre, cierra por ahí de enero. Las fechas puede ser que varíen para cada año, pero suele ser así. Y la beca, no estoy seguro cuándo abra, pero cierra en febrero, ¿no? A finales, la Como tal, sí. aplicación a la beca. Entonces, tú, perfecto, aplicas a 4 maestrías en Suecia. Puede que te acepten, puede que no. Si te aceptan y además te aceptan en la beca, perfecto. Si no te aceptan en la beca, pero sí en las universidades, pues simplemente si lo quieres financiar por tu cuenta, pues ya me imagino que es algún tema distinto. Pero si no, si tú estabas esperando la beca, como es la mayoría de la gente que probablemente va a estar viendo este video, pues rechazas la maestría, les dices que no vas a poder ir porque pues no ganaste la beca que estabas buscando, ¿no? O Sí. sea, no hay un compromiso, no hay como que una expectativa económica de ya tener que cumplir alguna responsabilidad por haber aplicado las maestrías, ¿no? No, no, para nada. Además, porque tú postulaste mediante la página y tú básicamente las rechazas con la página. Tampoco es como con la universidad decirles, no, disculpas, no, pues no. Es como todo sistematizado con la página y más aun cuando te aceptan, te dicen,
estás como condicionalmente aceptado porque tienes que pagar el fee, pero al mismo tiempo está como todo ajustado porque tu límite de fee está ajustado hasta cuando te vayan a dar la beca, porque bueno, hasta si no sabes obviamente y estás esperando la beca y no te puedes pagar el fee, está ajustado que vas a recibir las noticias y te van a dar la aceptación previo hasta que se te termine la fecha que te da la universidad y ya una vez que te aceptan, el Swedish Institute se contacta con la universidad para decir como que, bueno, ya ellas son las becadas y no te preocupes que pues ya tienen me imagino, sus mecanismos propios, ¿no? Porque ya se conocen, son másteres creo que están como que ya están parte de y han debido trabajar como un montón previamente, ¿no? Así que ese es más o menos el mecanismo en el que se trabaja. Y un punto que quizás que me he olvidado es igual, muchos igual te van a pedir el pasaporte y en la beca igual te piden el pasaporte. Entonces, a veces creo que nos damos por alto ese requisito, pero es muy importante, no es cuando vas a viajar o te dan la beca o no, sino que, y entiendo que también en Latinoamérica quizás nos toma mucho más tiempo gestionar un pasaporte, entonces yo creo que también es verlo con tiempo para poder hacer las gestiones con la oficina y tenerlo, porque eso va a ser como requisito para la beca y de nuevo para no llenarte de más cargas cuando en un momento que te tengas que concentrar sobre todo en la carta de motivación, hacer eso con tiempo y tener tu pasaporte con tiempo. Genial. Y mencionabas acerca del inglés. Decías que tú tienes un puntaje 99 en el TOEFL y que las maestrías en Suecia no suelen ser tan exigentes con este tema. Creo que el Uh puntaje -huh. que nos compartías por ahí era de que en promedio piden como 90 en el TOEFL, que es un buen nivel, o sea, es un nivel suficientemente bueno como para que tú, o sea, ellos saben lo que hacen, ¿no? Si ponen 90 es porque saben Claro, que 90 es suficiente. Además, la beca no te va a evaluar tu inglés, lo va a hacer la universidad y la universidad no suele ser tan estricta, o sea, es mucho más fácil una aceptación a una universidad, sobre todo a una de cuatro, porque te están diciendo que en cuatro te pueden aceptar. Y ya después lo que la beca te va a evaluar y va a ser el punto fuerte que tú necesitas tener es lo que hablábamos, ¿no? La experiencia de liderazgo y la experiencia profesional. Si no me equivoco, así es como estoy entendiendo la dinámica general del espíritu de la beca. sí, sí, totalmente. Es muy importante saber que además no es porque uno se piensas que yo tengo 90 y van a escoger más al que tiene 110. No, 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 no. Ellos te van a dejar en claro que pues el 90 es tu mínimo. Y algo bien interesante de los suecos es que lo que van a anotar como importante te lo van a poner por escrito. En mi caso, por ejemplo, yo que estudié el máster de comunicación sostenible, decían, es como más posible que te escojamos si tú tienes profesión relacionada a este tema. Pero obviamente te lo ponen, te lo aclaran, te lo van a aclarar. Entonces no te preocupes si de verdad tienes 90 clavados, sino que si lo tienes, no está mal. Ya tienes el requisito a cumplir. Y de nuevo, ese es el enfoque. Lo que sí es muy importante es saber que tú postulas a un portal a las universidades y es otro portal a las becas, es uno muy distinto. Y al mismo tiempo tú sabes que estás postulando ciegamente, entre comillas, a las universidades sin saber que te vaya a dar la beca o no. Entonces, como también saber que no es que estás postulando y que te van a decir que sí, porque en mi caso se postula a la universidad, se vence como alrededor de finales de febrero la postulación a la universidad y me avisaron en mi caso el 7 de abril, o sea que igual tardaron un tiempo. O sea, yo en ese proceso después en febrero estaba postulando, ya se postula a la beca como tal, pero se abre, o sea, en este caso se abre por 3 semanas, sé que en otro se abría por menos tiempo. Entonces tú ya has postulado a la universidad, pero no sabes si te aceptan o no. Te avisan antes a la universidad y aún así tienes que esperar unas semanas a saber el resultado de la beca. Entonces, como que tienes que saber que es un proceso de postulación ciega a una cosa con sus procesos y a la beca, que es otra, que no están alineadas ni nada, solamente cuando te aceptan y te aceptan a la beca, como que ahí ellos coordinan para ya pagar lo que es el costo del máster. Fantástico. Me gustaría también saber tu opinión, tus pensamientos al respecto de aplicar a una tercera beca, porque ya habías aplicado dos Erasmus Mundus con respuestas no favorables. Mucha gente me pregunta cómo lidiar con el rechazo, cómo lidiar con el fracaso, cómo motivarse. ¿Cómo fueron tu proceso? ¿Cómo fueron tus pensamientos? ¿Qué te motivó a aplicar a una tercera? Que finalmente la tercera fuera vencida. O sea, gracias a que lo hiciste fue que ganaste la oportunidad. Entonces, me pareciera muy interesante si nos pudieras compartir ese proceso de pensamiento que viviste y como lo que experimentaste alrededor de ello. Claro, es que es muy fuerte por cuando te llega la noticia del no, porque
quieras o no, cuando tú estás postulando una beca y estás viendo la universidad, estás viendo la ciudad, ya te estás imaginando ahí, ¿no? Y estás viendo cómo puedes proyectar tu vida y tus estudios, ves la ciudad, ves cómo más o menos pues el costo de vida, tanto ya sea para la universidad que piensas, es como que haces un estudio, no es toda una investigación que haces. Y cuando más aún piensas que eres elegible para la beca, o sea, o sea, te metes mucho más en la idea de que sí la vas a lograr, que está muy bien. O sea, siempre yo creo que elegir, o sea, me ha servido mucho para que hoy en día, y antes de que me llegue la noticia de la beca, decir, bueno, si me llega, genial, porque he dado el 100% de mí para esta beca, pero si no, no se acabe el mundo. No se me va a acabar el mundo. Porque sí, la primera vez sí, bueno, que sobre todo la segunda, porque la segunda sí ya me sentía como que preparada, que la primera vez que no, que además tengo experiencia en Naciones Unidas, lo que quieras, ¿no? Y me llegó el no, en ese momento como que me sentía como que muy, claro, el rechazo es muy doloroso porque todo te has imaginado un proyecto de seguir, más aún, y yo creo que nos pasa mucho en Latinoamérica con la exigencia de que si hasta los 30 años tú tienes máster, eres un fracaso, ¿no? Yo creo que también ha sido el sacar eso de mi cabeza, sacar como que ciertas narrativas que me las había comido, de que no pasa nada, estoy también, más bien en ese momento tenía trabajo y como que podía me he podido como que ver otras, me ha desarrollado profesionalmente sin haber continuado, quizás no voy a tener el trabajo que tengo hoy en día. Entonces, en mi caso me ha servido mucho el saber que el mundo no se va a acabar, el mundo no se va a acabar, pero cuando postulo igual voy a dar mi 100% y bueno, saber que también en mi caso también he tenido mi forma de catarsis, cada uno tiene su forma de catarsis y sacar a veces esos momentos malos, ya sea escribiendo, pintando, tomando fotos, y en mi caso también es hablándolo, he tenido como que amigas de confianza, de decirles no, que no se ha dado y que bueno, saber que no hay una competencia al final, no es como que el primero que se gana el máster de salir del grado va a ser como el más inteligente, el que va a tener el éxito profesional, y no va a ser así, y yo creo que también ha sido un proceso de romper los mitos que me han metido en mi cabeza de no se acaba, no se me va a acabar el mundo, no significa que no voy a hacer, no voy a tener el trabajo de mis sueños, sino que cada día yo construyo lo que yo quiero para mí mediante mis medios y que no pasa nada, más aún por esa idea que a veces tenemos como quizás también muy europeizada de que eres un fracaso si sigues viviendo con tu familia a los 25 años. No es así, porque yo me sentía así. Y creo que a muchas personas les pasa eso porque para muchos no es fácil independizarnos también por el contexto latinoamericano que nos pasa que a veces los másters y las becas son nuestra salida, nuestra única salida quizás, sin salir, independizarnos económicamente, ¿no? Antes quizás era casarnos, ahora es la oportunidad de financiarnos con una beca para un máster externo y es como nuestra salida de la casa, ¿no? Y a veces nos sentimos como mal y demás, y nada, yo creo que romper la narrativa de que si no lo haces es saber que eso te va a servir para la siguiente, para ya has aprendido a cómo pedir o cómo buscar las traducciones para tus papeles, ya las tienes que tener guardadas. Sabes que si te ha faltado algo y tienes que releer tu carta, que ver y encontrar, tú hacer un ejercicio también de autocrítica y releer tu carta y saber qué te ha faltado. Y sobre todo para mí es un ejercicio muy importante de leer con tiempo lo que iba a postular. Entonces, nada, saber que es una caída, pero que me ha servido también para mirar y yo creo que sin esas caídas tampoco hubiera tenido como, o sea, quizás si hubiera postulado directamente sin haber postulado ninguna beca a la Swedish Institute, no lo hubiera logrado porque las caídas me han servido mucho para aprender también cómo enfocar tanto la postulación y toda la carrera profesional que tenía para que sea aplicable. Muy interesante. También nos has comentado como cosas que hiciste para ganarla y me gustaría también preguntarte, ¿qué sería algo que hubieras hecho diferente? Es decir, todo lo que hiciste derivó ya en este éxito, una gran beca, pero ¿qué es algo que harías diferente? Yo creo que he dejado, no porque quería simplemente, sino porque también estudiaba y trabajaba al mismo tiempo, pero he dejado todo para empezar. Empecé en enero, a postular en enero como tal, y en febrero a la beca, siendo que desde octubre se abre, ¿no? Entonces, si bien yo ya sabía la universidad y demás, y tenía ya una estructura de carta que la había trabajado previamente, creo que haber organizado mucho mejor mis tiempos, no necesariamente hasta que se abra, sino mucho más antes, porque no es que no he podido, si estamos hablando que es porque lo logré, pero es que ha sido 2 meses muy intensos para mí. O sea, había fines de semana que no,
que estaba tan metida en leer, releer, porque además, algo que es muy importante, sobre todo para la Swedish Institute, tú tienes que tener todo lo que hagas, tu experiencia laboral y tus cartas de recomendación, pruebas con sellos. Entonces, o sea, no es una gestión que la haces solamente con carta y una firma, sino que tienes que pedir sellos. Es como la forma para que el Swedish Institute pueda comprobar que no estás mintiendo, ¿no? Entonces, el gestionar con las personas los sellos, el pedirles el favor de que me los sellen, porque además tienen que hacerte la recomendación de la carta, o en el caso de la prueba del trabajo, tú llenar y ellos que vean, imprimirlo, tienen que sellarlo y volver a escanearlo, ¿no? Entonces, como es un trabajo de tiempo. Así que yo creo que es el gestionar tiempos y la organización de tiempos porque de verdad dejar todo al final, tanto la postulación y todo, hace que no solamente tengas más posibilidad de que postules mal, sino que también por tu salud mental, emocional y física vaya siendo como mucho más intenso el proceso, porque una cosa es ver la página, decir, sí, cumplo con todos los requisitos, tengo más de 3.000 horas de trabajo, que tengo experiencia de voluntariado en ONGs, que sí, liderazgo, todo, pero te confías y dices, no, que yo con hacer dos cosas ya la logro. No, no es así porque aún así, como he mencionado antes, la postulación a la beca es con formularios que ellos te dan. O sea, tú tienes que bajar tu formulario de currículum, tú tienes que bajar tu formulario de cartas de recomendación, tienes que bajar tu formulario de pruebas de trabajo y cada formulario tiene una plana de instrucciones de cómo llenarlo. O sea, que tienes que leerlo y releerlo porque una cosa que esté mal, una cosa que no esté sellada donde debería y algo donde no tenga coherencia, que es muy importante que tenga coherencia tu postulación, tanto del currículum como lo que pones en de experiencia laboral, ya te rechazan, ¿no? Entonces, a lo mejor tú has querido hacerlo, pero no has dado tiempo para leer y revisar y claramente también ocurren esos errores que debe y quizás por el tiempo has hecho todo rápido, no lo has hecho bien, siendo que aún eras totalmente aplicable para la beca, ¿no? Entonces, es eso, a diferencia de otras, no sé, es como quizás las cartas de recomendación y ya esta te exige mucho porque es quizás mucho más burocrática, pero es eso. Y además es es así, tu organización donde has trabajado, has tenido experiencia laboral, no tienes sellos, tienes que notariarla, tienes que ir a un notario que tiene que verificar que tú has trabajado, que la firma de la persona, o sea, ya se va como que complicando mucho más, se va haciendo más complejo el proceso porque es tiempo y demás, así que tienes que verlo muy bien. Entonces, nada, ese es más bien como que las organizaciones en las que yo he trabajado sí tenían el sello y me ha servido como y la voluntad también de trabajos en los que antes no estaba, hace años ya no estaba, volver a contactarme, pedirles el favor, así que de nuevo, si ya saben que pueden cumplirlo, hablar con la gente del trabajo, verificar el tema de los sellos, sino el tema de la notaría, yo creo que lo hagan también lo más pronto posible de los contactos y mantenerlo, porque no te van a aceptar a la beca si no pruebas con sellos que tienes mínimo 3.000 horas de trabajo. Y eso es un poco complicado. Así que yo creo que algo distinto que hubiera hecho es darme más tiempo, no porque lo he hecho mal, sino porque esa vez, o sea, mi salud mental y emocional ha estado como muy comprometida. No dormía muy bien, no comía bien, sobre todo los fines de semana que le dedicaba 100%, sino porque podía haberlo hecho desde mucho más antes. Interesante. Hacerlo con más tiempo porque no es un procedimiento complejo, quizá como yo lo estoy entendiendo, pero es un procedimiento burocrático. O sea que hay que hacer muchos pequeños pasos, que bueno, se podría decir que eso lo hace complejo, pero no es que sea difícil, sino más bien es trabajoso, ¿no? Es como que hay que cumplir con muchos detallitos, pero a la vez lo que estoy entendiendo es que el trabajo es solamente al inicio, a la primera parte, al postular, porque después de eso ya no hay entrevistas, ya no hay como que follow-ups, es solamente lo haces una vez y después de eso tienes tu respuesta de si te la ganaste o te rechazaron, ¿no? Totalmente, pero algo que igual, en mi caso, que ya te llega la carta de felicidades, has ganado la beca, ahora tienes que aceptarla. En esa carta también te dicen que algo que es algo muy importante también es que en el proceso también como que van a haber revisiones de tu postulación que son puede que te toque como que no, muy random, ¿no? Pero si ven en una que has mentido, te pueden quitar la beca y no Claro, puedes volver a postular nunca más a la ESAI. Entonces, no, el consejo es no se atrevan a mentir tampoco. claro. Entonces, si bien no tiene el seguimiento de la entrevista y nada, no mientan.
Claro, Yo creo que ¿no? es sobre todo lo más importante, que sean coherentes. Pero como tú dices, una vez que ya postulas directamente, ya va a que te acepten. Perfecto, excelente. Entonces, eso es una ventaja, ¿no? Contra, por ejemplo, becas como la Chevening, que todavía hay una ronda de entrevistas y que se prolonga por muchos, muchos meses en la aplicación de la beca. Y aparte, te obligan a regresar. Esta beca no te obliga a regresar. Es un tema que no sé por qué no lo habíamos mencionado antes, pero súper importante que tienes la libertad de elegir tu carrera profesional, ¿no? O sea, ¿en Sí, dónde sí, vas sí. a residir? Correcto. Y hablando de No, eso, no tiene. hablando de eso, ¿cuáles son tus objetivos profesionales en la maestría? Y, o más bien diría, ¿qué objetivos tienes durante la maestría y qué visión tienes para tu carrera profesional terminando la maestría? Bueno, ya durante la maestría lo importante y lo que quiero hacer es, uno, armar redes de gente que, bueno, que también siento que también el que está estudiando esta maestría es porque tenemos objetivos en cierto sentido en común. Armar redes porque sé más aún que va a haber como van a haber estudiantes de todas partes del mundo. Quiero también llenarme de conocimientos del trabajo que han hecho, de experiencias que han tenido, de quizás porque yo creo que algo que nos pasa en el trabajo es que no inventamos la pólvora, nada, ya sea social, no social, matemático, algo, que alguien ya lo ha hecho de alguna forma y que te puedes enriquecer de eso para aplicarlo y adaptándolo quizás a tu realidad, ya sea proyectos de uno de otro sentido, trabajo en otro sentido. Yo creo que también es muy importante y otro objetivo que también tengo durante el máster es solamente llenarme de conocimientos, pero algo que quiero es también democratizar la información, es de poder facilitar todo lo que yo sé. Yo como que también creo contenido en redes sociales y poder facilitar la información del máster en temas como de comunicación y de sostenibilidad, también pasarlas en redes para es como todo lo que aprendo, también poder socializarlo a las personas para que también sepan como temas que quizás les pueda servir más adelante y nada, todo lo que yo aprenda también lo quiero socializar a través de redes sociales justamente para democratizar la información y sobre todo por ese sentido y sobre todo generar más investigación, que es lo que más extrañaba hacer, poder hacer como que hacer las redes de tanto de profesores, investigadores, y poder ver qué otras redes y tipos de papers poder leer y demás, entonces como que es lo que más también me emociona y aprender, sobre todo aprender un montón porque, y desde la nada, desde cero, porque creo que es un máster que también eso, ¿no? Saber que no sé todo, pero al mismo tiempo estoy como que lista para aprender y también compartir la realidad de mi país, de lo que conozco y que otras personas también conozcan eso. Entonces, como son como esos objetivos que tengo durante el máster y a posteriori tengo o sea, como, primero, como tú has mencionado, no es como que te obliga a volver de una, no, es más, yo recién me he enterado que tú puedes, como después de estar los 2 años, como sociedad te da la oportunidad de que puedes postular a la residencia de un año para buscar trabajo. Entonces, lo que yo quiero en ese momento, quizás si se puede antes mejor, es poder generar redes de contacto para que se puedan ver formas de incentivar y financiar proyectos con enfoque de género y cambio climático, en información sobre temas de género y cambio climático en Bolivia. Sobre todo porque creo que justamente lo que hace falta en mi país, y como imagino no es una realidad diferente en Latinoamérica, hace mucha falta el tema de información sobre género, ya sea derechos sexuales reproductivos, eh, violencia machista y demás, porque obviamente la sociedad también tiene información muy sesgada en ciertas formas que sobre todo por la desinformación, ¿no? Entonces, y yo creo que no es que falta gente que lo mencione, hay un montón de activistas que lo dicen, hay varias organizaciones que están presentes, pero lo que falta es el apoyo. Y entonces, y yo sé que en Suecia hay porque Suecia, por además, que es un país que tiene trabajo en igualdad de género, en tema de cambio climático muy trabajado y organizaciones en las que quiero anclar redes para poder potencializar más el trabajo que ya se hace en Bolivia y a través, sobre todo, con enfoque de información en estos dos temas. Así que nada, es como que el objetivo que lo tengo ahora, que claramente esperemos que lo pueda cumplir. Nadie sabe qué va a pasar de aquí a un tiempo, pero sí, básicamente estoy yendo como que a eso también, a hacer después del máster. Excelente. ¿Y qué no? Tienes entonces unas cuantas redes sociales y ahí hablas de temas que te apasionan, ¿no? De qué son tus cuentas? ¿Cómo te puede seguir la gente? ¿De qué hablas por allá? Por si a alguien le puede interesar ir a revisar. ¿Y en qué plataformas estás?
Bueno, sí, yo también creo contenido sobre todo en TikTok, que es y ha sido como tú, el espacio que me ha ayudado a facilitar y viralizar la información que quería, enfocada sobre todo a temas de feminismo y también alguna que otra justicia social relacionada al cambio climático, eh, también de facilitar información a chicas sobre temas de feminismo. Quizás he bajado mucho en la creación de contenido porque, bueno, también hacer el trabajo y hacer el máster al mismo tiempo no, no me ha sido muy sencillo porque también para hablar de ciertos temas tienes que darte tu tiempo e informarte, ¿no? Pues tú ya sabes. Entonces, nada, es la plataforma donde me manejo más fácil y sobre todo en Instagram me dedico como que sobre todo a terminar de divulgar información en historias, alguna que otra cosa que pase en Bolivia, porque tampoco quiero alejarme de la realidad. Entonces, y es porque justamente para mí, en mi caso, en lo que he vivido, en lo que vivo todos los días, que no se aleja de México, que no se aleja de otra realidad de Latinoamérica, de la violencia hacia la mujer, de la penalización, de las penalizaciones por temas del aborto y demás en nuestros países. Entonces, son formas en las que he podido como canalizar la rabia a través del activismo y la creación de contenido en redes sociales me ha ayudado a poder hacerlo, crear redes y eso, ¿no? Eso me ha ayudado un montón y más aún como soy comunicadora también lo aplico en mi trabajo, ¿no? Como cómo son las mejores formas de mandar mensajes y demás, y que es algo que también quiero hacerlo con el máster, ¿no? También, por eso digo democratizar la información, porque también mi objetivo es, porque también creo que la academia, en ese caso, tiene como el tema de ser cerrada y solo el que puede acercarse a la universidad, sino como también bajar esa información a las personas, porque yo creo que en todo caso nos va a servir, o sea, no tienes que ser como comunicador para saber ciertos temas, entonces como que bajarlos para que todas las personas sepan. Entonces, volviendo a la pregunta, TikTok es donde más manejo y si respondo, o sea, como que mi contenido está más enfocado a temas de feminismo. Increíble. ¿Y cómo te podemos encontrar? ¿Cómo se llaman tus redes sociales? Estoy en Instagram como Lilith Andina y estoy en TikTok como Leitor, la Leitor. Perfecto. De todos modos, todos esos links los vamos a poner también en la descripción, pero fantástico el trabajo que haces. Yo no estoy muy familiarizado con el tema, pero estoy completamente a favor de sumar más voces contra la violencia de género, sumar más voces, generar más ruido, más fuerza, más demanda civil en la sociedad. Y nunca había puesto a pensar lo que platicábamos un poquito antes de iniciar la grabación acerca de cómo la comunicación, la forma en la que comunicamos las cosas, puede generar un impacto positivo en nuestra sociedad. O sea, cómo a través de un correcto manejo de la información se puede fomentar un beneficio social. Entonces, suena muy obvio, suena muy lógico, pero no es algo que sueles tú pensar, o yo, en mi caso, probablemente las personas que no estamos en el ámbito de la comunicación de manera profesional, no nos ponemos a pensar cómo lo que voy a decir puede tener un impacto en el futuro, un impacto en la sociedad. Cuando tengo conversaciones con las personas, cuando grabo un video de TikTok, cuando hago una historia de Instagram. Entonces, me parece súper interesante el trabajo que estás haciendo y qué bueno que lo estás haciendo en público para que más personas podamos aprender de ello. Pues, Carola, muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado. Seguimos en contacto en las redes sociales. Tienes acá el espacio en el que podamos nosotros colaborar en un futuro. Yo estaré encantado. Y muchísimas gracias por la confianza, por el tiempo, por todo lo que nos has compartido y sobre todo el horario, que allá ya es como casi horario para irse a dormir, ¿no? Un poquito. Pero nada, Arturo, gracias a ti. Espero que les sirva a las personas y no necesariamente tienen que saber hablar de temas de feminismo. Si igual han visto alguna información que les falta para postular a la beca, me pueden contactar por Instagram. Alguna duda que tengan, porque a veces hay cosas, detallitos que uno hace en el proceso que siempre quiere tener como la retroalimentación o información, igual sin problemas me pueden preguntar, que yo estoy como que abierta a cualquier pregunta, cualquier cosa igual. Bueno, si alguien es de Honduras, Nicaragua y sabe, no, yo necesito a alguien del país, justamente puedo facilitarles la red con alguien que se ha ganado de Honduras o de Nicaragua la beca, justamente porque se ha creado un grupo de latinos que nos hemos ganado la beca. Entonces, de una u otra forma, si no necesariamente, si buscas a alguien de tu país, podemos, yo sé que va a haber una persona dispuesta a apoyarte en el proceso y que nada, que le apuestes con todo y si igual no se da, espero que sí, pero si no se da, no se acaba el mundo y que puedes hacerlo y que la segunda o la tercera se te va a dar y nada. Eso.
Gracias Arturo por la oportunidad. Gracias a ti, Carola. Estamos en contacto y que tengas una bonita noche. Gracias a ti, bueno, buenas tardes.